Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, realmente contenta de poder estar en mi puesto de trabajo, pero tenemos que tener todas las precauciones cuando salimos a la calle. Bueno, los que nos están viendo por videoconferencia, YouTube, etcétera, nosotros nos cuidamos todos acá. Tenemos, yo en este caso, guantes de látex, el barbijo, sabemos que es obligatorio, y también la máscara. Yo creo que con esta protección al virus lo vamos a vencer. Lo vamos a vencer todos tomando conciencia, ¿no es cierto? Esto no va a ser fácil, no es fácil, y va a durar, y vamos a tener que convivir quizá mucho tiempo, no sabemos cuánto, dependerá de nosotros. Bien, como siempre me acompañan profesionales de lujo, amigos de años y que están dispuestos a colaborar. Los que quieren llamar ya saben las vías de comunicación. Estamos a disposición de ustedes. Y hoy, más que nunca, 32 años al servicio de la medicina preventiva. Quiere decir que estamos previniendo, ¿no es cierto?, con todo el armamento que tenemos que salir a la calle. Y también cuando salga la vacuna, obvio que nos vamos a liberar y nos vamos a vacunar todos. También de influenza, ¿no es cierto?, porque se muere anualmente más gente de influenza que quizá el número que está apareciendo ahora de infectados con el virus coronavirus. Y también tenemos la vacuna del neumococo, o sea que a vacunarse. Hoy vamos a estar con el profesor José Magariños, doctor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, coordinador del Comité de Calidad y también responde al sector de gestión de calidad de la Asociación Argentina de Hemoterapia, de inmunohematología y terapia celular. El tema, bueno, se habla bastante, el test que se utiliza para la detección del coronavirus. También otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, médico especialista en neurocirugía de la UBA, jefe de la unidad de neurocirugía funcional del Hospital Alejandro Posadas, que está teniendo bastante trabajo. Tema funcionamiento del hospital en época de pandemia. Y también con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, quien va a hablar acerca de las consecuencias del coronavirus sobre la salud cardiológica. Bien, y ya le doy los muy buenos días a mi amigo el doctor Jorge Magariños. Buenos días, Magariño. ¿Cómo te va, Ana María? Muchas gracias por la invitación. La verdad, una alegría de compartir contigo una vez más tu espacio, tu servicio a la comunidad, que en definitiva es lo que hacemos todos los profesionales de la salud, ¿no? Trabajar por la comunidad. Estoy a tu disposición. Exactamente, y lo sé. Contanos, ¿qué está pasando con el test nuevo que salió? O que está por salir, ¿no es cierto? En principio vamos a decir que tenemos diferentes contextos o escenarios para poder aplicar tecnología. Un escenario es el que aparece inicialmente cuando cualquier ser humano
le ingresa un virus. Nosotros lo llamamos a ese momento luna de miel. Paradójico, ¿no? Pero sí, es una luna de miel. Está bárbaro el virus entrando en mí, buscando la célula donde replicarse, y yo estoy bárbaro de salud. Si aplico cualquier test, no funciona. Después vienen los test moleculares. Para el momento en que aparece o está por aparecer mi sintomatología y la carga viral es importante, y ahí el test líder es lo que llamamos real-time PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, en donde replicamos el ácido nucleico del virus, en este caso un RNA, muchas veces, porque pensá esto, el virus es chiquitito, chiquitito, no se puede ver con nada. Entonces hay que aumentar un número, una cantidad de veces tan grande que sea posible observar. Esa tecnología, que es la que hace el Malbrán y derivó en centros especializados también, permite ver la secuencia de esa replicación y ver si la cosa es correcta o no. Pero entre ese primer periodo que te decía y este momento que lo puedo detectar, es la razón por la que ese test de mucha exactitud tiene hasta un 17% de falsos negativos. Entonces hay que unir. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que yo te puedo hacer el test del hisopado y la biología molecular darte negativa. Y no significa que no tenés la infección. Significa que a lo mejor lo testeamos muy alto, además de que la muestra puede estar mal tomada. Por eso es importante los controles biológicos. Por ejemplo, en el Hospital de Clínica, a veces hablábamos con Mariano Farnepin, que está a cargo del laboratorio de microbiología, ellos largan 4 controles biológicos en su PCR. 3 para el virus y 1 para saber si es genoma humano, si la muestra está bien tomada. Te referiste al PCR. ¿Qué es el PCR? Es la reacción de la polimerasa en cadena. Es la que hace lo que hace cualquier célula para replicar un ácido nucleico, para hacer una copia de ese ácido nucleico. Solo que esta reacción, en el laboratorio lo hace infinitas veces. Luego viene otra etapa, otro tipo de test, que todavía no los tenemos, se están probando en Estados Unidos, dicen que hay algunos buenos resultados, que es con antígenos. A ver, ese test busca algunas moléculas de la cobertura, puede buscar alguna secuencia de aminoácidos, pero no es tan efectivo como el de RT-PCR, como se le dice. En este medio salió este test de la Argentina. Bárbaro, porque es una oportunidad enorme, pero hay que producirlo, hay que distribuirlo y cuidado. No permite ver la cadena de replicación, sino el punto final de esa replicación. Y requiere que haya personal muy capacitado con toda la norma de seguridad de la biología molecular. Ahora bien, pero lo bueno decís, es que podemos montar un camión y llevarlo a cualquier lado. Eso es genial. Cuando vos decís personal especializado, yo recuerdo que he visto y que todavía no se sabe qué pasó con el material que llegó de China. Bueno, ese es otro test, ¿eh? Sí, por eso te voy a hacer un paralelismo. Entonces, lo que yo pregunto, se dice, porque todo es así, se dice que fallaba el material, ¿no es cierto? Que tenía un problema el material enviado. Eso por un lado. Por otro lado, se dice que el personal que sacó estos test en 3 estaciones ¿cómo es? Subte, ¿no? Tren, ¿no es cierto? De tren, era personal no capacitado y que no han hecho bien el test. Entonces, nosotros estamos en el medio. ¿Qué? ¿Nos mandaron material mal o no estaba capacitada la gente? Si la gente no estaba capacitada, ¿es la misma o similar al que va a hacer este nuevo test? No, en principio no es la misma gente. Los que hagan este test tienen que ser personal, profesional, que está capacitado en biología molecular. Palabras mayores. Eso ya está dicho. Eso sí, eso es así. Necesitas una cámara
flujo especial de bioseguridad, necesitas purificar la muestra. No, es muy complejo, no es nada simple, no es nada sencillo. Lo único que cambia es el tiempo de reacción. Bien. El otro test al que vos te referías es el tercer tipo de test, el que busca anticuerpos, el que busca si tuviste contacto con el virus, si hubo infección. Y ahí buscas anticuerpos que pueden ser inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G. Y acá hay, para simplificar, 3 aspectos a considerar. Bien. 1, ¿qué tipo de patrón usaron para que pueda reconocer que una persona en su sangre tiene IgG o IgM? Es decir, la respuesta del sistema inmune. Ese patrón no es menor. Ese patrón requiere de un título de anticuerpos maestro de materia prima muy alto, muy puro. Y la verdad es que hoy, sabemos un poco del virus. Hace 5 meses que está funcionando el virus en el mundo. Sí. No hay ningún trabajo, es imposible, no da el tiempo para que haya trabajos adecuados en la ciencia que hagan estudios de cohorte, con ramas de control. Es imposible, son todos observacionales. Entonces, el test puede tener mayor o menor sensibilidad. Con 80%, para algunos les parece que es genial. Es pésimo. Porque cuando nosotros nos acercamos al 80% de sensibilidad, aumentamos los falsos negativos por cada 1% que se cae, 6%. Es decir, que te hago el test y vos te vas con la duda. Ah, no me infecté, no tengo anticuerpos, no tengo inmunidad, etc. Ese es un problema. Segundo problema. ¿Quién lo hace? Puede ser un profesional de la salud, puede ser un enfermero, un técnico, un bioquímico, un médico. Puede serlo, sí. Pero cuidado, esto no es poner una gotita, como muchos creen. La gotita tiene un volumen, hay que respetarlo. El buffer, esa gotita de reactivo que se coloca, tiene un volumen. La iluminación, la humedad relativa, el tiempo y el ojo experto para ver la reacción. Porque si el título de anticuerpos de esa persona es muy bajo, puede pasar desapercibido, además de otras cosas. O sea, a eso se refiere capacitación del personal que va a ser con el control, en este caso, de un profesional bioquímico que son los responsables de evaluación de resultados de test. Y Magariños, una pregunta. Por ejemplo, escuché bien con respecto a que van a ser 2 tipos de test, uno con cintitas y otro con extracción sanguínea. Los dos son con extracción sanguínea. La diferencia está que uno puede ser inmunocromatográfico, este famoso para la gente con el EVA-test, que aparecen las rayitas. Exacto. Y otro es por el sistema de inmunoenzimo ensayo, que es en un laboratorio con instrumentos, con aparatos, en el cual se hace una reacción en forma soluble, se captura anticuerpos, se le pega una reacción que tenga una señal y se pueda ver una coloración y medirlo cuantitativamente. Ahora bien, esto se Esos hace... dos test ya están aprobados, los y dos están en test, funcionamiento en Argentina. ¿lo van a hacer en forma simultánea o lo van a hacer en forma separada? Probar uno y probar otro. Uno se hace en punto de atención, el cromatográfico, el otro hay que derivar la muestra a un laboratorio y requiere más volumen de muestra. Pero quiere decir que la persona cuando se lo van a hacer, ¿le van a hacer los dos o uno de los dos? No, le hacen uno y si quedara una duda, mi sugerencia es, si yo entrevisto a la persona. Bien. Y hay evidencia de que tuvo contacto con el virus, más allá de que esté enfermo o no, porque acá tenemos otro problema, hay un montón de portadores sanos, entre comillas, ¿no? Ese es otro problema, claro. Sí. Entonces, yo lo entrevisto, quien lo entrevista, y dice, capucha, tiene una alta probabilidad de haber tenido la infección o ser portador. Sí. Y el test rápido, ese inmunocromatográfico me da negativo, y bueno, la sugerencia es, tomemos una muestra y mandémoslo o del hisopado para ver si el antígeno está circulante todavía y no ha producido anticuerpos porque no ha evolucionado la patología, o ya tiene anticuerpos generándose con un método más, digamos, exacto, ¿no? Más cuantitativo. Y también el otro punto, y no menor, es que a veces hay que esperar un tiempo para darle el periodo necesario para que el sistema inmune responda.
y el título de anticuerpos sea detectable. Bien, Es decir, tenemos Magariño, muchísimas te variables. pido este favor. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos con vos. ¿Me permitís? Dale. Sí, por Gracias. favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Y continuamos con el doctor José Magariños. Te escucho. No lo escuchamos. Perdón, disculpen, me habían puesto muto. Insisto, te decía, Ana María, que hay muchos escenarios, gracias por avisarme. Uno depende de los test, claramente, del diseño, del desarrollo. Otros dependen de la capacitación del personal que los ejecuta y otros dependen del contexto del paciente. No todos reaccionamos de la misma manera frente a una misma patología o un mismo agente infeccioso. Magariños, hay algo que... Esto lo sabemos. Hay varias cosas que a mí me preocupan y por eso quiero ocuparme con palabras de personas que realmente tienen, creo que la verdad, ¿no es cierto? O aunque sea la verdad, de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿no? Y a la trayectoria. Se dice, no existe inmunidad cuando la persona se contagia, puede volver a tenerlo. ¿Qué se sabe realmente de esto que se está diciendo? Pequeños relatos de información que la mayoría nos llega periodística o algún paper que está por publicarse, pero te insisto lo que te dije al principio, con 5 meses de evolución de una pandemia, como le decimos ahora, y la hemos clasificado, la clasificó la Organización Mundial de la Salud, porque es una realidad, es muy difícil tener información certera. Bien. Todo es posible. Bien. Todo es posible. Ahora Tampoco sabemos cuánto va a durar la inmunidad en una persona. Exacto, que se cree que quizá, como la influenza, que todos los años nos vamos a tener que dar la vacuna una vez que salga. Sí, o ciertas patologías que pueden, por más vacuna que tengas, si no haces refuerzo, podés volver a tenerla. Exacto. Es así. Es decir, hay mucho por estudiar, mucho por saber. Realmente, si vos me preguntás hoy, ¿qué sabemos? Nada. Esa es la realidad. Exacto. Y cuando uno no sabe nada, no es nuestro caso, no tenemos que hablar de más. Porque según el periodista que entrevista, traen casos, digamos, sacan a la luz sensacionalismo que no conduce a nada más que el pánico de la población. Entonces, a menudo digo que realmente los periodistas científicos o médicos serían los que tienen que comunicar por el respeto a su profesión y no buscar
salen con un micrófono a la calle o en un estudio y dice, doctor, ¿me habla un poquitito del coronavirus? Es como si yo pido un poquitito de torta, ¿no? Entonces hay mucha falta de respeto a quien recibe la noticia. Por eso yo realmente te admiro y pido que me des permiso para presentar al próximo profesional, a ver si después entre los tres ¿no? podemos hacer una mesa redonda que sea constructiva para los que nos están viendo y escuchando. Ya tenemos por ahí al doctor Sergio Pampín, que es médico especialista en neurocirugía, ya lo presenté de la UBA y considero gran amigo y excelente profesional. ¿Cómo estás, Pampín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana María? Buenos días. Un placer y un honor estar en tu programa nuevamente. Buen día, profesor Magariño. Mariano, un placer volver a verlo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está viviendo el Hospital Posadas esta pandemia? Bueno, para empezar, bueno, siempre acepté las invitaciones, es un placer participar en tu programa, hablando de los temas que habitualmente yo hago, ¿no? Que es cirugía de movimientos anormales, psicocirugía, trasplantes celulares, etc. Me parece increíble estar hablando de una pandemia en este momento y tener este tema como referencia. Pero para decirte, nosotros hemos tenido, dentro de la desgracia de esta situación, la suerte de que esto comenzó en otro lugar y nos dio la chance, la oportunidad de poder prepararnos. El hospital, desde fines de enero, se está preparando para, digamos, afrontar este momento. Desde fines de enero, el hospital trazó 4 ejes fundamentales. Uno, fundamentalmente, lo que es la organización de los espacios en el hospital para poder recibir a los pacientes con COVID. El segundo, lo que es la protocolización de los procesos que se van a hacer. Tercero, es la activación de la comunicación interna, ¿no? O sea, de la comunicación interna entre el personal del hospital mismo y externa hacia la comunidad. Y la cuarta, tal vez una de las más importantes, lo que es la capacitación de los equipos de salud según los niveles de exposición que tiene cada uno y el rol que juega en la atención de este tipo de pacientes. Con respecto al primer punto, ¿cómo lo está viviendo el hospital? Bueno, lo primero que hizo el hospital fue generar los espacios, ¿no? Espacios para asegurar lo que es una circulación segura. ¿Bien? Estos espacios es organizar el flujo de pacientes, tratar de que los pacientes no ingresen o que tienen sintomatología respiratoria o que tienen fiebre, no ingresen al hospital y se mezclen con los otros. ¿Bien? Entonces, se activaron y se desarrollaron lugares en las diferentes guardias, tanto en el área pediátrica como en el área de adultos, para poder recibir a los pacientes que vengan con sintomatología respiratoria y separarlos totalmente de aquellos pacientes que no tienen sintomatología respiratoria. Por ejemplo, los pacientes hoy por hoy que sufren de un traumatismo, infarto, etcétera, etcétera, están totalmente aislados de los pacientes que tienen o fiebre o patología respiratoria. Correcto. Para eso también se implementaron cámaras térmicas, se cerraron la mayoría de los accesos al hospital, únicamente el flujo del hospital pasa por 2 lugares en el cual se instalaron cámaras térmicas y se determina qué persona tiene fiebre y quién no tiene fiebre, lo cual tampoco es una garantía, pero es un recurso más. Sabe perfectamente que solamente el 40% de los pacientes con COVID en China se han presentado con fiebre, pero bueno, es un recurso más que tenemos para poder separar a las dos poblaciones. Pampín, a ver si yo entendí bien. O sea que la persona o el paciente que va al hospital pasa por la cámara térmica o los profesionales de la salud. También nosotros en el ingreso pasamos por la cámara térmica, todo el mundo. Hoy por hoy es condición sine qua non testearse al menos eso al ingreso al hospital. Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué protección o qué test, perdón, se le realiza a los
profesionales de la salud, porque nosotros vimos que muchos geriátricos, hospitales, el mismo profesional de la salud es el que de pronto disemina el virus, y esto no es a título de estigmatizar, es a título de cuidarlos. Lo que vos decís es una realidad. Nosotros somos los más expuestos digamos, en este contexto. Todavía no se están haciendo test a la población médica. Eso es una realidad. Contamos con todos los materiales de bioprotección según las áreas de exposición. No es lo mismo una persona que esté trabajando con COVID que una persona que está destinada a las intervenciones quirúrgicas habituales en otro sector del hospital, pero todas las áreas tienen su material preparado y a disponibilidad para ser usado. Eso no hay problema con respecto a lo que es la bioprotección en este contexto. Pero si vos me decís de test, no se hacen test. Sería bueno implementar los test médica en la población de salud. Y o sea, por ejemplo, yo vi en TV que los invitados no se le colocan un aparatito en la cabeza que es para la temperatura, ¿no es cierto? ¿Eso se utiliza en el hospital? Esos son los sensores térmicos. Esos son los sensores. Hay varios tipos de sensores térmicos. Están los individuales que te acercan hacia el cuero cabelludo y te miden la temperatura, o paneles infrarrojos que van testeando las personas a medida que van ingresando. Claro, por ejemplo, Pampín, si una persona va con un estado gripal, ¿no la dejan entrar? Porque no tienen... no es que no se la deja entrar, no se la Perfecto. deja, digamos, entrar en el flujo general, se la hace concurrir a la guardia donde están los pacientes febriles. Bien. O sea, no se la dejan mezclarse con la población que no tiene fiebre. Bien. Ni síntomas respiratorios, ¿no? ¿Vos crees que, por ejemplo, el Hospital Posadas, supuestamente, si los casos aumentan, está capacitado para recibir gente? Mira, el Hospital Posadas es el hospital más grande de la Argentina. Sí. Tiene aproximadamente unos 89.000 metros cuadrados cubiertos. Está designado como el hospital número 1 en lo que es la cobertura de la urgencia o de la contingencia. Está absoluta y totalmente digamos, capacitado y preparado para poder recibir una cantidad de pacientes que obviamente, como cualquier hospital, es limitada. Hoy por hoy el hospital se inauguró una nueva terapia que tiene 80 camas con respiradores extensibles, según tengo entendido, hasta 110 camas aproximadamente. Se han preparado 3 pisos del hospital, tanto adultos y pediátricos, para pacientes con COVID. Se han preparado 2 guardias, adultas y pediátricas, totalmente separadas del resto para recibir pacientes con COVID. No solamente eso, se ha diseñado un centro de seguimiento telefónico que se pueden seguir los pacientes por teléfono y por videoconferencia, aquellos pacientes que no son necesarias la internación, que van aislados a su casa y se los llama según necesidad, una o varias veces por día, para ver cuál es la evolución y en función de eso invitarlos a internarse o no. Con lo cual el hospital, como te decía, desde enero, con todas las estrategias que ha tomado, se está preparando para este momento, ¿no? Como vos bien sabés, esta enfermedad en la primera instancia abarcó un grupo de gente de un determinado espectro social, cultural y ambiental, en el cual la atención médica impactó en primera instancia sobre los servicios privados. Ahora se están generando casos autóctonos y empieza a moverse los servicios hospitalarios. Con lo cual, hoy por hoy estamos muy bien, en una posición óptima con respecto a lo que es la atención en la pandemia, digamos, que va de la mano a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en cuanto al aislamiento social obligatorio. Bien, te pido
vamos a continuar después de un cortecito y bueno, te tengo una sorpresa porque yo sé que el hospital está necesitando sangre, no por las transfusiones para las personas con coronavirus, sino que realmente el que iba a donar espontáneamente no va. Entonces el número de donantes bajó mucho y por ahí Leonardo Sbaraglia ha grabado algo. ¿Hacemos el corte, te parece? Bárbaro. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte, en OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola a todos. Miren, del Hospital Posadas se están necesitando dadores de sangre de todo factor y tipo, pero sería para la gente que está cerca, que está en el radio del Hospital Posadas. Les voy a pasar un mail y un teléfono donde tienen que comunicarse. El mail es bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar, repito, bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar, o llamando por teléfono al 11 4469 9300 interno 1156. Bueno, esas son las directivas, se están necesitando dadores, acuérdense de todo tipo de factor y es para la gente que está cerca del Hospital Posadas. Muchas gracias, chao. Continuamos con Hablemos de Salud, estamos conversando con el doctor Sergio Pampín y realmente, Sergio, te felicito por la campaña que lanzaron desde el hospital. Sí, la verdad es que la campaña ha tenido un impacto enorme. Bueno, ante la realidad que nos golpea, también tenemos que ver el lado B de la pandemia, ¿no? Que parecería como que hoy todo es COVID y no tenemos otra cosa. No, tenemos el COVID y aparte todo lo que teníamos antes. Con lo cual, uno de los principales problemas que se nos presentó era el abastecimiento de sangre. Vos sabés perfectamente que hoy por hoy las unidades hospitalarias y los otros centros se nutren de dos tipos de donantes. Los menos, que son los que van al hospital, y los
digamos, los más abundantes son los que el hospital va a buscar a los diferentes centros, llámese fábricas, clubes sociales, colegios, etcétera, en todos los circuitos que las unidades de hemoterapia van construyendo alrededor digamos, del lugar donde el hospital se desarrolla. Hoy por hoy eso no está activo, por lo tanto los bancos de sangre, no solamente del hospital, sino a nivel mundial, cayeron en un 80%. Con el servicio de comunicación del hospital y la fundación que presido, ideamos una campaña comunicacional en la cual convocamos aproximadamente a 90 personas de los medios que fueron contribuyendo con nosotros, con videos, explicando la situación y pidiendo sangre para el hospital. Hoy por hoy podemos decir que el hospital tiene la cantidad de sangre necesaria, a pesar de este déficit que se nos presenta en función a la campaña, y podemos sostener todos los procedimientos quirúrgicos. Ustedes tienen que imaginarse que es un hospital que tiene todas las especialidades adultas y pediátricas, con unidades oncológicas de adultos, pediátricas, hematológicas, todas las cirugías en todas las complejidades, y eso requiere sangre permanente. Nuestro hospital requiere aproximadamente unas 50 unidades diarias que hay que abastecer, y según al principio, cuando comenzó la cuarentena, no teníamos más de 5 unidades. Bien, Así que, y Pampín, bueno, por ejemplo, una de mis preocupaciones es, no sabemos cuánto se va a extender, ¿no es cierto?, porque el virus tiene vida propia y decide. ¿Qué pasa con las personas que tenían programadas cirugías, sacarse análisis o cualquier otro tipo de patología? Porque parece que ahora la única patología que existe es la del virus. el hospital sigue funcionando normalmente. Lo único que el otro lado ve de la pandemia es que el personal ha sido fraccionado. Eso, en cierta forma, disminuye digamos, la posibilidad tanto cuantitativa como cualitativa de atención. O sea, yo tuve que fraccionar mi personal porque si uno se contagia, todos se tienen que ir a aislarse, o todos los que están vinculados. Entonces, no puedo contar con el 100% del personal y lo tengo que fraccionar en cuartos. Y eso limita, en cierta forma, la atención, pero no se ha dejado de atender y no se ha dejado de operar. Todas las cirugías de urgencia o las emergencias que se han operado y se van operando pacientes crónicos en la medida de su complejidad. Si nosotros podemos hacer esperar a un paciente crónico y operarlo, porque, digamos, una vez que todo este periodo inicial de pandemia digamos, la pandemia comience a solucionarse, a decrecer los niveles de infectados, tanto mejor, pero si no se puede, lo operaremos antes. Lo que estamos tratando es que los pacientes crónicos que tienen comorbilidades, que no vengan al hospital, y manejarnos más vía telefónica o vía videoconferencia. Para eso hemos habilitado cada servicio por sí mismo, y también el hospital, un centro de comunicación, un centro de comunicación en el cual se establece comunicaciones personalizadas con todos los pacientes, con líneas habilitadas. El paciente puede llamar libremente y nosotros le vamos respondiendo sus dudas y sus necesidades. Si es necesario que el paciente venga al hospital, lo citamos. Si, por ejemplo, nosotros en la última charla que tuvimos acá el año pasado, hubiésemos pensado algo semejante, o sea, nos cayó de pronto algo y yo digo, ¿cómo estamos acostumbrados ya a flotar y a salir rápido? Porque tenemos ya, o sea, videoconferencia es algo que nunca jamás se nos hubiese ocurrido. Y estamos todos juntos y estamos todos separados, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos este hermoso medio de comunicación. No te vayas porque hacia el final nosotros vamos a ver si podemos hacer un intercambio entre todos de ideas como para redondear este programa. Y ya estoy presentando al doctor Mariano Favaloro, nuestro columnista. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Buenos días. Muy Hola bien. a todos. Sí, la verdad que es un hola grande, un hola con fuerza y un hola con ganas de poder encaminarnos y que realmente todos aprendamos a cuidarnos, no a tener miedo, quedar encerrados, sino que poder salir de una manera o de otra.
Contanos qué pasa con el coronavirus y el corazón. Y voy a usar la palabra que usaste recién vos, el miedo. El miedo o casi el pánico. Eso es lo que más está perjudicando a los pacientes coronarios, a los pacientes cardíacos, porque tienen tanto miedo y pensando que si salen de la casa se van a contaminar y que tienen factores de riesgo cardiovasculares, que entonces no solo no salen de la casa, sino que a veces ni hacen ninguna consulta telefónica, sabiendo que hoy día ya la telemedicina también, con la consulta telefónica inclusive, ya hay empresas de prepago que las están normatizando, inclusive las han tabulado y han generado un pago para el prestador, para el médico prestador que da el servicio. Así que está avanzando mucho en ese sentido. Y entonces el miedo ¿qué es lo que hace? Que el paciente no consulte, como ya dijimos, y el paciente que tiene dolor de pecho tiene miedo de tener otra cosa, a lo mejor no piensa directamente en el corazón, a pesar de que tiene factores de riesgo, que él sabe que son factores de riesgo cardiovasculares, y no piensa, o por miedo no quiere pensar que a lo mejor está empezando a cursar un infarto de corazón. Entonces no consulta. Así que por miedo al coronavirus, incluso no consulta el problema cardíaco de él. Claro, porque no quiere salir de la casa. Exacto. El problema principal es ese. Bien. Entonces, Mariano, perdóname, Mariano, no sos un estadista, pero ¿hay algún tipo de estadística si desde que empezó el coronavirus a la fecha se produjeron más infartos? 30% más en la casa. Sí. En la casa hay 30% más de Es muchísimo, Mariano. Casi no se veía en la casa, porque claro. el paciente consultaba en época normal, porque todos los pacientes ya están, saben, tienen conocimiento que la medicina moderna y todos los avances tecnológicos ponen al alcance del paciente que está empezando a cursar un infarto, que está con una isquemia cardíaca, o sea que se les tapó una arteria coronaria y tiene síntomas, acude, y hoy día hay tratamientos endovasculares que destapan esa arteria y prácticamente la mayoría de los infartos se abortan si llega en tiempo y al lugar correspondiente para que donde hacen el tratamiento integral endovascular. Y vos, Mariano, acá en Hablemos de Salud, que tenés 19, creo que para 20 años, siempre das el alerta de cuando uno tiene que llamar una ambulancia, no dejarlo pasar, y eso salvaba vidas, porque si ahora tenemos un 30% más, es precisamente porque eso no se está haciendo. Claro. Bueno, de hecho, por no consultar en la periodo de 2001-2002, cuando la gente no consultó, hubo también un 30% más de infartos y 30% más de mortalidad en la casa. Perdón, repetí ¿en qué año dijiste? 2001-2002. ¿Y por qué motivo fue ahí? Y ahí fue la crisis problema económico. Económica, grave. Exacto. Bien. Sí, el problema económico grave que ocurrió en ese momento. Exacto. Ahora, y esto se está un poco replicando, no por tanto, el problema económico ahora lo vamos a tener también como efecto secundario. No ya lo tenemos, sí. Claro, pero también hay más mortalidad y más infartos en la casa. Y el problema también para los prestadores es que la gente no consulta, los sanatorios están vacíos y están con capacidad para atender a estos pacientes. Y los sistemas hospitalarios también. Como ya lo dijo el doctor Pampín, algunas personas, inclusive con cuadros de urgencia cardiológica, no van al hospital por temor a contaminarse, a contagiarse del coronavirus. Pero la verdad que es importante eso, porque si no estamos dando muchos pasos atrás, donde antes podíamos evitar que se produjera el infarto completo, con el daño que produce al corazón, al músculo cardíaco y las consecuencias de la insuficiencia cardíaca que queda como daño final al paciente ese. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer es tratar de justamente que el paciente llegue, por lo menos que llame, a hacer un triage telefónico y que entonces
tenga acceso al tratamiento de urgencia de esa oclusión coronaria que se sospecha, y entonces evitar que agravar el cuadro y hipotecar un poco el corazón para el futuro. Claro, acá la falencia está en que cuando comenzaron, bueno, de hacer un videíto, ¿m? Hacer información, porque acá lo único que importa es el coronavirus. Entonces, va a llegar un momento que va a matar más el infarto de miocardio que el virus. ¿Cómo se puede hacer, vos desde tu lugar, desde tu profesión, cómo se podría hacer para alertar a la gente de esto que no lo habla nadie? Y justamente eso, que se concienticen de que los servicios están funcionando, no es que se paró el país o que no hay servicio de cardiología o no hay servicio de hemodinamia o que le tienen miedo a ir a un servicio de hemodinamia porque se pueden contaminar. Los servicios de hemodinamia también están divididos en pacientes potencialmente, ¿cómo se llama?, contaminados con coronavirus. Bien. Y parte del servicio que está totalmente en otra situación, como ya también dijo el doctor Pampín, donde se cuidan y se sabe que no hay contaminación en ese sector. Entonces hay forma de llegar y tratarse, se tenga coronavirus o no se tenga coronavirus. Correcto. Mariano, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Bueno, cómo no. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente una conferencia, ¿no es cierto? Una videoconferencia de lujo. Y me gustaría que en este momento podamos hacer entre las tres especialidades un pequeño ping-pong de lo que quizá quedó ahí sin decir y es importante. Pampín, ¿qué es importante recalcar? Adelante, Pampín, ahora te escuchamos. No, sí, pero... Perdón, me conecté de nuevo. Yo creo que lo más importante es lo que Mariano ha recalcado hasta ahora, ¿no? Porque hoy por hoy el paciente con COVID sabe perfectamente lo que tiene que hacer y el paciente que no tiene COVID no. Entonces decirle y hablarle al paciente crónico, que tiene o al paciente en el cual le emerge una patología, un infarto, etcétera, que puede concurrir a un hospital público, que no tenga miedo de concurrir a un hospital público, que el sistema está separado para aquellos pacientes respiratorios y aquellos pacientes que no. Y si tiene una enfermedad crónica y necesita consultar, que previamente llame al hospital para que se le asigne un turno preparado, para que pueda consultar con los niveles de seguridad. Lo que no queremos es que el paciente venga espontáneamente y se acumule en un lugar y pierda el aislamiento social. Pero los hospitales no están cerrados a las patologías. Todo lo contrario, seguimos trabajando como todos los días con los pacientes que necesiten consultas. Lo que queremos es limitar la consulta inútil y por eso habilitamos todos los sistemas de comunicación para que estén en contacto con nosotros. A mí me preocupa los pacientes que tienen enfermedades base, enfermedades crónicas, el diabético, el que tiene problemas cardíacos, o sea, un sinfín, ¿no?, de patologías que eran el centro de su vida y que de pronto pasaron a ser
el final, ¿no es cierto? Que o se quedan sin medicamento y dicen, no, no voy a salir a buscar la receta porque tengo que hacer la cola y ahí me voy a contagiar. Y me consta que hay hasta pacientes que no toman la medicación correctamente. Si tienen que tomar 2 pastillas para que les dure, toman una. Es así como vos lo decís, pero los pacientes tienen que saber que hoy por hoy estamos enviando recetas digitales, simplemente con que habilitamos líneas de WhatsApp para que lleguen a cada uno de nuestros servicios, las recibimos, las recibe nuestra secretaría. Si un paciente necesita una receta, hay un protocolo que se llama protocolo COVID, que las farmacias lo utilizan, que uno puede llevar la receta o impresa o directamente en el teléfono para comprar el medicamento. No, digamos, hay que sacarle a la gente ese miedo de consultar y que también tengan la chance de poder llamarnos para que nosotros podamos asesorarlos. Como vos bien dijiste al principio, no sabemos cuánto va a durar esto y nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que habituar a estos nuevos sistemas que nos permiten seguir funcionando y permiten seguir atendiendo a todos estos pacientes crónicos. A convivir con el virus. Exactamente. Magariños, ¿qué podemos aportar desde lo tuyo, desde tu especialidad, que, bueno, es tan importante en este momento también? 2 cosas. La primera, lo que dijo tanto Mariano como Sergio, a ver, así como que hay que tomar la medicación, hay que controlar de los parámetros bioquímicos para poder seguir tomando decisiones el médico y generar una respuesta efectiva para tener una buena calidad de vida. Entonces, nuevamente lo que dijo Sergio es fundamental. Llame a su médico, solicítele la prescripción de la práctica profesional de laboratorio, comuníquese con el laboratorio, pida el turno y vaya, hágalo, porque de lo contrario va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y otra pregunta, cuando a nosotros nos entregan el resultado de los análisis y no entendemos, porque obvio no se entiende porque esto lo tiene que ver un profesional, y nos queda una duda, porque nos viene un sábado y domingo y recién lunes, martes, miércoles quizá voy a poder llevárselo al profesional. Uno si pide hablar con el bioquímico del hospital o de la clínica, ¿le dan acceso? Bueno, en ese aspecto vos sabés que yo soy un profesional que viene formando recurso humano desde hace muchísimos años en un aspecto que es fundamental, atención bioquímica. Hay que hablar con el paciente. ¿Cómo diablos puedo saber que mi dato técnico bien hecho es compatible con el contexto de ese paciente? Y segundo, si yo encuentro una alerta en los resultados, tengo que comunicarme con el colega médico urgentemente. Porque pero no por se un hace. lado o por el otro. Esto no se hace No en lo la práctica. Se está empezando a hacer y creo que esta es la oportunidad que tenemos, Bien. como dijo Sergio, de cambiar algunas conductas que por hoy te entrego un sobrecito y arreglate vos. No, me parece que llegó la etapa en donde lejos nos tenemos que comunicar más todos. Te apoyo realmente porque, bueno, más de una vez lo hablamos y es necesario que la gente lo sepa y que los médicos utilicen el servicio, por decirlo de una manera. Que le pregunte al bioquímico, que dé la carita, que salga detrás del mostrador. Exactamente. Y yo te digo que 2 veces lo puse en práctica, gracias a vos. Bueno, Mariano Favaloro, te escucho. Sí, yo quería hacer un comentario para Magariños, porque la semana pasada escuché una conferencia del doctor Cingolani, teleconferencia, no sé si de casualidad lo escuchaste o algo, porque lo transmitieron por la SAC, y él hablaba de que allá en Johns Hopkins, donde él está, que hay 12 test en uso, y que solamente 2 son buenos, dice. Claro, porque tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. Para que sea bueno el test, Mariano, vos lo sabés, necesitamos del 90% para arriba. Claro. Estamos en la lona, en realidad. Si porque no ¿con qué se armó? Con sueros de personas supuestamente infectadas, verificadas por a lo mejor por una PCR, pero no conocemos nada de los títulos. Y me diste pie a algo, si me lo permitís. Sí, estamos con la movida del plasma convaleciente. Ajá. Cuidado, hay solo
por Ministerio de Salud, 17 de abril, resolución 783, 5 centros, entre ellos el Hospital Posadas, para recibir donantes convalecientes de COVID-19 y dirigirlos para 2 fines específicos. Los que define esa resolución y el programa extendido. La resolución define que estamos investigando. Y programa extendido es que cualquier otra institución que reúna condiciones éticas, etcétera, 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 puede solicitar participar a estos 5 centros. Hospital Posada, Hospital Durán, el de Vicente López y Planes, el GIGA, el Hospital de Clínica San Martín y los 2 centros regionales Sarmiento y el mismo centro Buenos Aires. Estimados profesionales, saberlo, estimados profesionales, me quedaría horas charlando porque da para 1 hora más mínimo. Desde ya los voy a convocar para otro programa y ha sido de gran interés todo lo que ustedes nos transmitieron. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, Pampín. Gracias, Magariño. Gracias, Valoro, columnista de lujo. Con respecto Mariano. El placer es mío de volvernos a encontrar por aquí, Mariano. Bueno, ya bien, nos vamos a ver personalmente. Me estoy despidiendo de la audiencia. Recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Por la muerte de una beba en el hospital Pena de 6 meses le dio positivo de coronavirus. En las últimas horas la justicia de instrucción porteña comenzó una investigación tras el enigmático fallecimiento de este bebé. Se creía que tenía coronavirus, lo que fue indicado por